sinovial. Esta es una característica muy importante para poder realizar los distintos movimientos que tiene. Acá tengo un corte de tipo coronal, ¿sí? Donde voy a estar viendo la articulación del hombro, o también llamada glenohumeral, entre el omóplato y la cabeza del húmero. Es una articulación, en este caso una enartrosis, no importa, no nos apuremos, ahora lo vamos a ver, pero lo importante es que entiendan que es una articulación sinovial. Sinovial, diartrosis o móvil. Bien, ¿cuáles son las estructuras que van a formar parte de todas las articulaciones sinoviales? Primero, fíjense, el cartílago articular que va a revestir las superficies articulares para impedir el desgaste del hueso. ¿Está? Si movemos hueso contra hueso, va a llegar un momento que va a sufrir un desgaste. Esto después lo van a ver bien cuando vean artrosis el día de mañana, en patología y demás. Por eso es tan importante, vuelvo a insistir, ir construyendo el conocimiento. Entonces, el cartílago articular va a revestir las superficies articulares para evitar de alguna manera el desgaste, ¿sí? Vamos a encontrar una cápsula articular que va a estar por fuera de los huesos, obviamente, de la cavidad articular, y la cavidad articular es el espacio que se encuentra entre las dos superficies articulares. Esa cavidad articular se va a encontrar tapizada acá en rosita por la membrana sinovial que va a producir el líquido sinovial que lubrica la articulación. Además, si yo tuviese que clasificar estos componentes, tengo componentes que forman parte de las superficies articulares y también tengo medios de unión. La cavidad articular es un medio de unión, como también lo son los ligamentos que van a ir de uno a otro hueso para reforzar la unión en la articulación. Las articulaciones sinoviales o diartrosis o móviles, dijimos que las subclasificábamos en distintos géneros. El tipo es articulación sinovial. Los géneros van a depender de el tipo de movimiento que puedan realizar y eso va a depender obviamente de las superficies articulares que una la articulación. Pero antes de empezar a hablar de los distintos géneros de las articulaciones sinoviales de acuerdo a sus superficies articulares, me gustaría rescatar un concepto que acá lo vamos a usar mucho, que es el de cóncavo y convexo. Vamos a dar un ejemplo cotidiano. Si yo tengo una cuchara en realidad, ¿sí? La parte superior de esa cuchara es la parte cóncava, es decir, donde yo voy a poner el alimento que voy a consumir, por decirlo de alguna manera, sea helado o lo que ustedes quieran consumir, o dulce de leche, se me ocurre en este momento, es la parte cóncava. Y la parte de abajo que tiene la pancita es la parte convexa. Entonces, el concepto de cóncavo y convexo tiene que quedar claro para poder entender algunas apreciaciones que vamos a hacer ahora. Entonces, empezamos a describir estas articulaciones por cómo son sus superficies articulares y en base a eso serán sus movimientos. En este caso, primera
articulación de género artrodia, donde sus superficies articulares son planas. Esta articulación presenta movimientos de deslizamiento. Pasamos a la segunda, que son cilíndricas, y ahí tenemos dos articulaciones o dos géneros. Por un lado la troclear, también llamada gínglimo, y por otro lado la trocoide. La troclear presenta una superficie articular en forma de polea que va a tener una ranura o un surco y otra superficie articular en forma de cilindro, porque son cilíndricas, que va a presentar un saliente que se adapta a la ranura de la polea. Estas articulaciones pueden realizar movimientos de flexión y extensión, tipo una bisagra, ¿sí? Las articulaciones del género trocoide son también segmentos de cilindro y presentan una superficie convexa en forma de pivot y otra superficie también cilíndrica pero cóncava, ¿sí? Estas superficies, este género de articulación y estas superficies van a permitir movimientos que son sobre todo de rotación. Ya vamos a ver los movimientos, que es el siguiente tema. Las articulaciones del género condilia son elipsoideas. Estas articulaciones hablamos de que tienen forma de elipse. En realidad me gusta decirles que siempre vamos a encontrar una superficie convexa que se va a adaptar a una superficie cóncava. En este caso, decir elipsoidea es como decir que esa superficie convexa es una pelota una pelota de rugby, ¿sí? Estas articulaciones van a presentar todos los movimientos con excepción de la rotación. La número 3, que acá me la salteé, volvemos, le denominamos celar o encilla de montar. Ahora vamos a ver por qué la llamamos encilla de montar. Una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y la que se opone es cóncava en el otro sentido. Es decir, una es cóncava en un eje y la otra es cóncava en otro eje. Para hacerlo más sencillo, imagínense que tengo una silla de montar específicamente cóncava y los miembros inferiores del jinete adaptándose a esa silla de montar. Esta articulación permite movimientos de flexión y de extensión y de aproximación, también llamado aducción, y separación, llamado abducción. Por último, la reina de esta subclasificación de estos géneros articulares dentro de las diartrosis, porque esta me permite realizar todos los movimientos. Es la enartrosis o esferoidea. Acá también tengo una superficie convexa, pero en este caso en forma de esfera, como si fuese una pelota de fútbol, y una superficie cóncava también que se adapta y permite que éstas se puedan unir. Bien, dicho esto, vamos a ir a algunos ejemplos. De articulaciones planas o artrodias, ¿sí? Nos ubicamos a nivel del cuerpo humano, a nivel del hombro específicamente, y la articulación plana que une el acromión con la clavícula y se llama acromio clavicular, es una articulación plana o artrodia.
dijimos que permitía movimientos de deslizamiento. Dentro de las cilíndricas vamos a nombrar a nivel del codo, una de las articulaciones es troclear, la articulación entre el húmero y el cúbito. Dijimos que estas articulaciones permitían sobre todo movimientos de flexo-extensión. Y como ejemplo de la trocoide, también vamos a ir al complejo articular del codo en la articulación radiocubital superior que une la extremidad superior del radio con la extremidad superior del cúbito. Esta articulación va a permitir sobre todo movimientos de rotación. Entonces es la que me va a permitir la pronosupinación. ¿Recuerdan cuando vimos posición anatómica que dijimos que la palma de la mano estaba hacia adelante en supinación? Pulgar afuera, palma hacia adelante en supinación. Si llevo el pulgar hacia adentro y la palma hacia atrás, estoy en pronación. Y esta articulación va a permitir ese movimiento. Dentro de los ejemplos de la articulación celar o en silla de montar, tenemos a la articulación esterno-costoclavicular. Ahí les dice que une, ¿no? El esternón con el primer cartílago costal y la extremidad interna de la clavícula. Esta es la clavícula. Pasamos ahora a la condilia. El ejemplo clásico es la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Acá les pusimos estas fotos para que vean cómo está hecho el esquema. Vuelvo a repetir, muy importante que se puedan ubicar, ¿sí?, en cómo están hechos los esquemas. En este caso decíamos una superficie convexa en forma elipsoidea o de pelota de rugby y una superficie cóncava que se opone a la misma. Sobre todo, esta articulación va a permitir todos los movimientos. Con la muñeca podemos hacer todos los movimientos, pero no podemos realizar la rotación. Y por último, las enartrosis o esferoideas, superficie convexa en forma de esfera que se une a una superficie cóncava también que se adapta, ¿no? Acá tenemos la articulación glenohumeral entre el omóplato y la cabeza del húmero. Esta es la más importante dentro de las articulaciones del hombro y permite todos los movimientos. Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, separación y aproximación, y también la circunducción, que es la unión de todos los movimientos. Permite los movimientos en todos los ejes. Y ahora sí, hablemos de movimientos y movámonos un poco gracias a las articulaciones. Gracias a que las articulaciones unieron a nuestros huesos. Entonces, dentro de los términos de movimientos que vamos a desarrollar, encontramos el primero, el más simple, que son la flexión y la extensión. En este caso, flexión del miembro superior, extensión del miembro superior. Lo mismo a nivel del miembro inferior. Cuando nosotros realizamos la flexión, lo que estamos haciendo con ella es disminuir el ángulo existente entre dos estructuras. ¿Sí? O el ángulo formado entre dos huesos. Esto que ven acá son los ejes
sobre los cuales se realiza determinado movimiento, ¿sí? En este caso, en la flexión disminuyo el ángulo y acerco estructuras. En la extensión, acá tengo casi un ángulo llano, las alejo. Acá tengo flexión de antebrazo, extensión de antebrazo. Flexión con disminución del ángulo entre el muslo y la pierna es flexión de la pierna y extensión de la misma.